Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenos días. Yo no más, aparte de agradecerles la participación de este evento, es la segunda actividad académica de la sociedad en el año, va a haber muchas más. Querían nomás en 5 o 6 minutos comentarles un poquito lo que la sociedad está haciendo en estos meses, porque bueno, en realidad creemos que la sociedad se nutre de todos los internistas, de todos los socios, y es interesante que ustedes vean por el camino que vamos, por si, bueno, quieren aportar ideas, aportar trabajo, ver opiniones, etcétera. Nosotros estamos totalmente abiertos a que todos los socios, y bueno, y eventualmente los no socios que quieran ser socios, puedan trabajar con nosotros y bueno, y aportar ideas. Le estoy compartiendo pantalla. Ahí va, perfecto. Nomás comentarles quiénes somos. Esta es la comisión directiva que se votó que empezó a regir en marzo del 2021, donde hay un montón de gente trabajando. Como ustedes pueden ver, son muchos internistas que hay mucha renovación en lo que es la comisión directiva de la Sociedad de Medicina Interna, mucha gente joven. Hay gente del interior también intentando que la sociedad se extienda hacia todo el país y podamos llegar con estas actividades y con todo lo que estamos trabajando a todo el país. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Bueno, en nuestros estatutos los objetivos nuestros son estos: posibilitar y asegurar las prestaciones asistenciales de medicina interna a un óptimo nivel, obtener el mayor perfeccionamiento técnico de sus asociados para poder aplicarlo a sus pacientes y promover los principios de la medicina interna. Estos son los clásicos objetivos nuestros para la gente bueno, para los internistas más jóvenes, los posgrados, que nos empiecen a conocer. Pero bueno, básicamente intentamos organizar actividades científicas para divulgar conocimiento. Estamos trabajando ya cada vez más intensamente en las condiciones laborales que nos permita ejercer la profesión de forma digna. Como les dije, intentamos fortalecer y fomentar la integración a nivel de todo el país, y bueno, y también intercambio y la formación académica, tanto en el país como en el exterior, bueno, que ahora con la pandemia se vio un poco cortado, pero muchos posgrados han ido a España y a México en pasantías de intercambio con distintos servicios. ¿En qué estuvimos trabajando en estos últimos meses? Bueno, obviamente el principal orden de trabajo se lo llevó el coronavirus, el COVID. Después estuvimos mucho trabajando con la unidad de negociación del sindicato médico, con el colegio médico, en lo que es la recertificación. La sociedad formó y fomenta que otros socios, si quieren, formen nuevos grupos de trabajo, que ahora les voy a contar un poquito. Estamos también intentando fortalecer la revista de la Sociedad de Medicina Interna, y bueno, y como corolario de todo esto, a fin de año va a estar el Congreso Nacional de Medicina Interna, que ahora les voy a mostrar el banner. ¿Qué hicimos en las actividades COVID? Bueno, hicimos muchas cosas. En este 2021 hicimos mucho énfasis en lo que es la vacunación. Hicimos una actividad, dudas y certezas del desarrollo acelerado de las vacunas, donde estuvo el doctor Chavaigotti y la doctora Frances. Una actividad por Zoom abierto a cualquier persona que quisiera escucharla, la escuchó. Hicimos unas recomendaciones, también el grupo de enfermedades autoinmunes de la sociedad hizo unas recomendaciones acerca de la vacuna en este grupo de pacientes, e hicimos un spot también para vacunarse. Con el SMU estuvimos en la unidad de negociación colectiva el año pasado, sobre todo trabajando en lo que es los recursos submédicos para puertas de emergencia, el concepto de 4 pacientes por hora en las policlínicas, que eso se logró llevar a cabo, y bueno, trabajando en el laude y los CAD. Claramente la pandemia nos cortó un poco todas estas cosas, y bueno, y a partir ya del año pasado se integró el comité de emergencia del sindicato médico, que prácticamente era una reunión semanal, ¿no? Y se hizo un documento para lo que era la estimación de visita de pacientes COVID internados en cuidados moderados. ¿Cuántos pacientes COVID podría llegar a ver un internista en su horario de trabajo de 4 horas de sala? Que eso se elevó a la unidad de negociación y se elevó al sindicato médico. Hoy, con el sindicato y con otras sociedades científicas, estamos intentando finalizar un protocolo de atención para estos pacientes en la sala en cuidados moderados.
Como les dije, la recertificación médica para nosotros es un aspecto fundamental de lo que es nuestra labor, y bueno, con la Comisión de Educación Profesional y Recertificación Médica estamos trabajando también una vez por mes, y desde la sociedad se creó con las cátedras de medicina, con los diferentes servicios, una pequeña comisión donde analizan las diferentes etapas de lo que es la recertificación, desde el portafolio, las actividades a acreditar, los créditos por esas actividades. Así que bueno, acá también hay un intenso trabajo para que esto se pueda llevar a cabo. Los grupos de trabajo de la enfermedad, hoy son de la enfermedad de la sociedad, hoy son 3 grupos, hemostasis, y estamos formando un grupo de bienestar profesional. La idea de esto es que se reúna gente con intereses, que puedan aportar pacientes, que puedan compartir trabajos, y que, bueno, que podamos hacer una base de datos y tener gente referente para que la sociedad pueda pedirle consejos sobre distintas temáticas. Así que nos parece muy importante, y como les dije, acá esto es abierto, que cualquier socio tenga el interés de formar un grupo de trabajo de lo que les parezca, que bueno, la sociedad lo analiza y seguramente se pueda llevar a cabo. Nosotros estamos encantados de esto, que esto prolifere. Hemos participado y he ofrecido, y con becas en muchos casos, a cursos de congresos nacionales e internacionales. Todos los días llegan distintos congresos y cursos que pueden ver en la página web. Algunos los difundimos por Twitter, y aquellos que son con beca los difundimos por mail para que los socios se puedan afiliar. Así que bueno, hay un gran abanico de congresos y de cursos que los socios pueden acceder. Esta es la revista uruguaya de medicina interna, nosotros le denominamos RUMI. Es una revista internacional, es arbitrada e indexada, está indexada en Cielo y Latindex. Es gratuita para para cualquiera que la quiera ver. También la publicación de los casos es gratuita, o sea que si yo quiero publicar un caso no se me va a cobrar. Y bueno, y lo que básicamente está integrada por trabajos originales, revisiones y casos clínicos, que bueno, nosotros queremos que esto también tenga que prolifere, ¿no? Que crezca en cuanto a números, en cuanto a artículos, en cuanto a trabajos que se presenten. Ayer Mercedes Trendones, que es una de las responsables de la revista, me decía que ya hay trabajos de Bolivia, de Perú, de Argentina para arbitrar. Así que bueno, fomentar a todos nosotros, a los posgrados y a todos los demás médicos, el poder publicar en la revista uruguaya, que es de muy buena calidad. Y bueno, para terminar, presentarles el congreso del 2021, que va a ser en noviembre, que la presidenta es Cristina Pérez. Lamentablemente, por las condiciones de la pandemia, va a ser 100% virtual, pero bueno, esto no quiere decir que la calidad baje, todo lo contrario, ya hay un montón de invitados extranjeros con mesas de gran valor para que todos podamos poder capacitarnos y aprender y bueno, y participar. Esto es una cosa que hicimos hace poco, que fue un homenaje a las mujeres internistas que marcaron el camino en la Sociedad de Medicina Interna. No sé si ustedes lo vieron, fue un spot que se hizo, y se hizo también un pequeño librillo, que bueno, que quedó muy interesante, y bueno, está bueno que poder reconocer el trabajo que hicieron, sobre todo Federico Rivero, con este emprendimiento. Y bueno, nada, yo los dejo por acá con Mariana, con el encuentro. Les agradezco de nuevo la conexión y la participación, y bueno, quedo en las órdenes para lo que necesiten. Muchas gracias. Perdón que hoy no me presenté, soy la doctora Mariana González, de la Secretaría Científica de la Sociedad. Bueno, vamos a comenzar entonces con la primera presentación de la Clínica Médica 3, la doctora Smiliansky. Proponemos que las preguntas, dudas o aportes que se quieran hacer de las distintas presentaciones se vayan escribiendo en el chat, identificándose, y luego las leemos al final y le damos la palabra a quien corresponda si quiere agregar algo. Así lo hacemos de manera lo más ordenada posible. Y bueno, adelante la Clínica Médica 3. Hola, buenos días. Soy la doctora
Alianza y la Clínica Médica 3 del Hospital Maciel, y el día de hoy voy a presentar un caso de encefalitis autoinmune. ¿No? Te escuchamos bien, Natalia. ¿Necesitas ayuda para compartir la pantalla? La vemos bien. Acá. ¿La ven bien? Ah, ahora en este momento bien. Se quedó en negro, pero se estaba bien. Pensé que no se estaba bien. Ah. Ahí se ve. ¿Ven bien ahí entonces? Sí, se ve perfecto, Natalia. Vale. Bien, entonces empiezo con el caso clínico. Se trata de una paciente de sexo femenino de 20 años, que era cajera y procedente de Canelones. Como antecedentes personales presentaba consumo diario de cannabis y una patología psiquiátrica diagnosticada en el 2018 en tratamiento con ácido valproico y quetiapina. Consulta por un cuadro subagudo de 3 semanas de evolución dado por alucinaciones visuales y auditivas, trastornos de la conducta, cefalea intensa con fotofobia y acusofobia, que en la evolución agrega fiebre, lo cual motiva a la consulta en el servicio de emergencia, donde se constata una paciente que se encontraba febril, confusa, con un clavo de 12, que el examen físico no presentaba rigidez de nuca, ni focalidad neurológica, ni ninguna otra alteración en el examen físico. Entonces, allí nos planteamos, ¿estamos frente a una paciente que presenta un cuadro psicótico como descompensación de su patología psiquiátrica? ¿O existe una causa médica que lo explique? La presencia de la fiebre nos hizo plantearnos, ¿estamos frente a una infección? ¿Se trata esto de una encefalitis? Se avanzaron en estudios complementarios, de los cuales se obtuvo una paraclínica básica con una leucocitosis de 14.500, a predominio de neutrófilos, el resto de la bioquímica no presentaba alteraciones, tenía un test rápido de VIH negativo que después se confirmó con serología, y drogas en orina positivas para marihuana. Se realizó una punción lumbar, de la cual se obtuvo un líquido cefalorraquídeo turbio, con un consumo de glucosa normal, proteínas de 0,77, y glóbulos blancos que ajustados a una punción lumbar traumática eran normales. También se realizó un segundito, doctora, disculpame un segundito, para que podamos ver las sucesivas diapositivas, tenés que poner, porque nosotros no podemos hacer avanzar tu presentación, lo tenés que hacer tú al compartir la pantalla. Si ves en la barra de abajo, podés poner el modo de pantalla completa, que está hacia la derecha, y a su vez tú tenés que ir pasando con las distintas diapositivas. O alguien que te pueda ayudar a hacerlo mientras tú hablas, que sería lo ideal. ¿Ustedes no ven las diapositivas pasar? ¿Es la primera? Está puesta solo en la primera, no siguió avanzando con tu relato. No sé si me comprendiste. Estabas compartiendo perfecto, se veía, solo que como cuando querés ver en tu computadora la pantalla completa, haces lo mismo acá. Viste, en las barras de abajo, tiene un simbolito que es como de pantalla, y ahí lo compartes en pantalla completa, y a su vez podés ir pasando con la flechita las distintas diapositivas. No sé si alguien te puede
ayudar con eso, así tú puedes seguir exponiendo. Es en el abajo, en la barra de abajo. Porque nosotros eso no tenemos el remoto, el control de tu computadora. No sé, Virginia, si querés ayudarla de otra manera, para explicarle capaz dónde es. Si no, Natalia, lo que podés hacer es ir seleccionando cada vez que hables con el cursor, con la flechita, ir seleccionando cada vez que hablas una nueva diapo. Si no, lo otro que podemos hacer es pasar a la siguiente presentación, y la retomamos ahora, la presentación de la doctora Smiliansky, que nos la puede enviar incluso, y nosotros se la compartimos si así lo desea. Sí, se pueden seguir con otros, yo ya les mando la presentación porque no sé por qué no podemos compartirla. Bueno, perfecto, ningún problema. Se la podés mandar a la doctora Virginia Núñez, que ahora te escribe por el chat la dirección. ¿Puede ser, Virginia? ¿Y tú la compartís? Sí, ya me comunico con ella. Perfecto. Muy bien, podemos entonces continuar con la presentación de la doctora Romina Notari y Patricia Palenque de la Clínica B del Hospital de Clínicas. Hola, buen día para todos. Vamos a ver si podemos compartir nosotros antes de... Ah, dice que no tenemos... Ah, no, perdón. Compartir. Esperemos poder... Ahí se ve bien. Se ve y se escucha perfecto, doctora. Bueno, buen día para todos. Yo soy la doctora Romina Notari, residente de segundo año de Medicina Interna de la Clínica Médica B del Hospital de Clínicas, y mi compañera, la doctora Patricia Palenque, que es internista, médico internista, y está realizando el posgrado de reumatología en este momento. Nosotros vamos a presentar el caso de una paciente que estuvimos ingresada en sala en el periodo de diciembre del año 2020, y el título de la presentación es uso oportuno de la azatioprina en una paciente con hepatitis autoinmune. La idea es presentar el caso y hacer una breve revisión acerca del tratamiento y particularmente del uso de la azatioprina. Buen día a todos, yo soy la doctora Patricia Palenque y paso a describir el caso clínico. Una paciente de sexo femenino de 48 años de edad con antecedentes patológicos de osteoporosis, trastorno de ansiedad, que acude por dolor abdominal de 10 días de evolución, localizado en epigastrio, post-ingesta de colecito kinético, con sensación febril, astenia, ictericia en piel y mucosas, coluria, hipocolia, equimosis y ausencia de otros elementos de insuficiencia hepatocítica. Y al examen físico, lo destacable era que las pieles y mucosas tenían ictericia universal, con equimosis fácil en miembros inferiores y superiores,
en abdomen dolor a la palpación profunda en epigastrio, que no había visceromegalia, y en lo neurológico no encontramos elementos de encefalopatía. En suma, teníamos una paciente de 48 años con síndrome pigmentario, síndrome de impregnación viral, y con todo esto, el planteo inicial fue una hepatitis aguda de probable etiología viral y una probable colangitis aguda. De la paraclínica inicial, lo destacable era que teníamos una CRASI con un TP de 52%, la PCR la teníamos en un rango de 13,8, un poco elevada, las bilirrubinas, las totales del 6,98, la directa 5,86, la indirecta 1,12, la lúmina un valor de 4, la GOT un valor de 1455, la GPT un valor de 1173, la AMA-GT en un valor de 260 y el cociente ASAGA-LAT en 1,24, con una fosfatasa alcalina que está en un rango aceptable, 176, y una amilasa dentro de un rango de normal. De las serologías que solicitamos inicialmente, las serologías para virus de hepatitis A, B, C, solicitamos VIH y VRL, eran negativos. De la ecografía abdominal, lo destacable era que había un aumento de la ecogenicidad periportal, una discreta dilatación de la vía biliar intrahepática, adenomegalias en hilo hepático de 11 milímetros, vesícula semidistendida de paredes engrosadas, vaso en el límite superior de la normalidad, y en la tomografía de abdomen y pelvis los hallazgos eran similares a los de la ecografía, excepto que se encontró un quiste simple hepático y una fina lámina de líquido libre en fondo del saco de Douglas. Con todo esto, al ingreso a sala se planteó una hepatitis aguda de probable causa autoinmune y se inició tratamiento con vitamina K por alteración de la CRASI y se avanzó en el estudio etiológico de la paciente. De la paraclínica de evaluación general durante la estancia hospitalaria y en sala, lo destacable era la persistencia de la alteración del funcional hepático. Que veíamos que las transaminasas continuaban en ascenso, llegando a la GOT incluso a 1353, las GPT a 1455, las bilirrubinas continuaban en ascenso, llegando a 19,34 y más adelante llegaron a alcanzar un valor de 24 incluso, y el TP se mantenía alterado en un rango de 54, nunca llegó a estar por debajo de 40, pero sí llegó a estar en un rango hasta de 54%. Continuamos en los estudios y realizamos hemocultivos, ureocultivos que fueron negativos, la serología para hepatitis E, Epstein-Barr, citomegalovirus, leptospirosis, virus del herpes simple 1 y 2 negativo, y una función tiroidea con una TSH normal. Del perfil inmunológico que solicitamos, tuvimos los anticuerpos ANA con patrón citoplasmático positivos. De esto, el desglose del patrón citoplasmático, el anti-SLA fue positivo, el anti-efeactina positivo débil, el antimúsculo liso positivo de 1 en 20, y hubo un aumento del alfa-2-leulina con hipergammaglutaminemia de aspecto poligonal en 2.9 con perfil inflamatorio. De esto, lo destacable para nuestra sospecha clínica, que era la hepatitis autoinmune, uno era el patrón citoplasmático, otro el anti-SLA, que es positivo y que cuando nos da positivo y hay sospecha de hepatitis autoinmune es marcador pronóstico de mala respuesta a tratamiento, a la suspensión de los corticoides, el anti-efeactina, que es específico de hepatitis autoinmune tipo 1, y el antimúsculo liso igual, al igual que el aumento de las gamma-globulinas. Hasta aquí teníamos una paciente de sexo femenino de 48 años de edad, con síndrome pigmentario, con serologías para virus hepatotropos negativas, que en el funcional hepático venía con un TP prolongado, con hipertransaminasemia, con hiperbilirrubinemia, con una fosfatasa alcalina en un rango normal, con hipergamma-globulinemia en valor de 2,9, y con un perfil inmunológico que nos daba un ANA con patrón citoplasmático positivo, un anti-CLA positivo, un anti-efeactina positivo débil y un antimúsculo liso positivo. Con todo esto planteamos una hepatitis aguda autoinmune de tipo 1 de comportamiento grave por las características del funcional hepático y la alteración en TP en cuanto a la actividad. En la evolución, la paciente previa al inicio de los corticoides presentó una mejoría del dolor abdominal, el resto se mantuvo incambiado,
el 22 de diciembre se inició prednisona a 40 minutos y posterior inicio de corticoides hubo mejoría progresiva del ictericia universal, disminuyó las molestias digestivas, disminuyeron las transaminasas, al igual que las bilirrubinas y el TP, y persistió la astenia. En esta gráfica nosotros queremos destacar que el 22 de diciembre, como mencioné, se había iniciado la prednisona. Lo que nos llamó la atención inicialmente cuando nosotros iniciamos la prednisona fue que, si bien es cierto, iniciamos, pese a que habíamos iniciado, las bilirrubinas posterior a eso tuvieron un pico máximo, que fue lo que nos llamó la atención a realmente las transaminasas venían en descenso, cosa que nos alarmó porque obviamente se veía descenso de las transaminasas, era como que un indicador de que probablemente nuestra paciente está evolucionando a cirrosis probablemente, pero posterior a eso vino en descenso las bilirrubinas y hasta ahora en marzo que normalizaron. Al igual que las transaminasas que a la par fueron normalizando con el uso del tratamiento. Actualmente la paciente se encuentra en seguimiento clínico en plan de descenso escalonado de corticoides en uso clínica y laboratorial. Con todo esto pasamos a hacer la revisión del uso adecuado de azatropina en una paciente con hepatitis autoinmune. Bueno, muy bien. La idea en realidad es mencionar antes que nada que las indicaciones de tratamiento para la mayoría de los pacientes, sobre todo en esta paciente que se presentó con un cuadro de hepatitis aguda, grave, con una elevación de las transaminasas en un valor mayor a 10 del normal y con alteración del TP, no había duda que había que tratarla, pero sabemos que hay algunos casos excepcionales donde la clínica es muy leve o incluso hallazgos asintomáticos en donde se podría considerar no realizar tratamiento con un seguimiento estricto clínico y paraclínico, pero en general se recomienda tratar a todos los pacientes. Los objetivos del tratamiento son justamente lograr prevenir la progresión de la enfermedad, que sabemos que puede llevar a cirrosis, a fibrosis, incluso a una mortalidad alta cuando no se realiza tratamiento, aumentar la sobrevida y lograr todo esto con la menor tasa de efectos secundarios. Acá lo que quisimos mostrar es que la evidencia del tratamiento que se utiliza hasta hoy, que todavía está vigente, tiene varias décadas ya, desde el año 1970, que se demostró el beneficio de la prednisona, en este caso para las hepatitis agudas, las hepatitis crónicas, activas, que era como se les llamaba en ese momento. Posteriormente fue que se le dio a conocer el carácter autoinmune. En este caso es uno de los primeros estudios que se realizó, donde habían dos grupos, un control que se hizo placebo y otro se hizo prednisona. Lo que podemos ver es la diferencia en la mortalidad, una reducción significativa cuando se utilizaba la prednisona. Acá es un estudio, una revisión sistemática que se hizo en el año 2010, donde se incluyeron muchos de los estudios disponibles, también la mayoría de la década de 70, de 80, que es de donde se obtuvo la mayor cantidad de evidencia. Pusimos algunos ejemplos para mostrar justamente que en ese momento ya se veía el beneficio de la prednisona, sobre todo con dosis del día. Lo que podemos observar acá es que en este estudio, por ejemplo, en el Soloway del 1972, se usaba una dosis en un grupo, dosis de prednisonas altas con un descenso posterior, en un periodo de 3 a 5 años. Vamos a ver que la fase de tratamiento es una inducción y después una fase a largo plazo de mantenimiento. En este caso se obtuvo una tasa de remisión alta con una mortalidad del 6%. Lo interesante acá nos pareció comparar justamente que depende mucho de la dosis, ya que cuando usamos dosis bajas de prednisona la mortalidad es mayor.
Cuando utilizamos azatioprina a dosis altas desde el inicio del tratamiento, se obtiene un aumento de la mortalidad del 36%, y que el plan que demostró mejor beneficio, un beneficio similar a las dosis altas de azatioprina, que después vamos a ver que es como lo que se prefiere ahora, es usar prednisona con una inducción y luego la azatioprina a dosis de 50 miligramos día. En este caso usaron 30 miligramos día de prednisona. Se vio una mortalidad muy similar, un 7%, con respecto a las dosis altas de prednisona. Acá lo que vemos en esta gráfica, que es del mismo estudio, en realidad es para comparar no el número absoluto, sino las tasas de remisión, que fueron muy similar en los casos que se usó solo prednisona o prednisona más azatioprina, comparado solo con la azatioprina, que se obtuvo una remisión más baja con un aumento de la mortalidad, sobre todo presentado precozmente. En la terapia de mantenimiento también vemos la superioridad de la prednisona con azatioprina con respecto a los otros planes. Y acá lo que queríamos destacar era que el beneficio de la prednisona en el tratamiento de la hepatitis autoinmune no tiene duda su beneficio. Se necesitan dosis altas, que acá vamos a ver que tenemos varios efectos secundarios, sobre todo porque es un tratamiento que se prolonga en el tiempo. Cuando iniciamos azatioprina precozmente aumenta la mortalidad, y si utilizamos un plan que sería el de prednisona con inducción, luego la azatioprina, vemos que tenemos la posibilidad de aumentar corticoides y de disminuir significativamente la cantidad de efectos secundarios. Vemos que cuando se usa prednisona, aunque sea dosis bajas, los efectos secundarios son mayores, prednisona a dosis más altas con disminución gradual también, y en los casos que se usó la azatioprina a dosis de 50 miligramos día, en realidad los efectos secundarios fueron casi nulos, artralgias en uno de los estudios, y lo que sí se evidenció fue cuando se usaban dosis más altas de azatioprina de 2 miligramos kilo día, donde aparecía la mielosupresión con leucopenia, pancitopenia en algunos de los pacientes, que igual significativamente es menor a los efectos de la prednisona. Entonces, bueno, esto era un poco para mostrar que el tratamiento de la hepatitis autoinmune está bien establecido ya hace unas cuantas décadas, que se demostró que la prednisona versus placebo, obviamente con el uso de la prednisona se disminuía sustancialmente la mortalidad, y cuando usábamos solo azatioprina desde el inicio aumenta, que el plan ideal sería entonces utilizar la prednisona más la azatioprina, genera un igual beneficio con menores efectos secundarios. El retraso del inicio de la azatioprina, que es algo que a veces genera dudas, sobre todo porque si bien las recomendaciones están, siempre se recomienda individualizar el tratamiento a cada paciente, muchas veces no es tan claro cuándo iniciar la azatioprina, pero bueno, tener en cuenta que, por un lado, la azatioprina, sobre todo dependiendo de la dosis en que se dé, puede generar proporcional a la gravedad del cuadro clínico. Esto nos genera varios problemas. Por un lado, si iniciamos a la misma vez prednisona y azatioprina y no obtenemos una buena respuesta o el paciente empeora, no tenemos manera de discriminar si es que no responde a la terapia inmunosupresora o que la azatioprina está generando una hepatotoxicidad. Por ello debemos esperar al menos 2 semanas de tratamiento monoterapia con prednisona a dosis altas, habiendo obtenido una buena respuesta clínica y paraclínica y con valores de bilirrubina de mayor seguridad, menor a 6, para poder iniciar la azatioprina. Como decíamos entonces, el tratamiento tiene 2 fases, una fase de inducción, que se realiza con las primeras semanas de solo azatioprina a dosis alta, después se agrega solo prednisona a dosis más alta, después agregamos la azatioprina, vamos disminuyendo gradualmente la dosis
y aumentando la de azatioprina, que en las guías la recomendación es utilizar de 1 a 2 miligramos kilo día, pero en la mayoría de los estudios se utilizan dosis máximas de 100 miligramos kilo día. Y la idea es lograr un mantenimiento que tenemos que tener, después vamos a ver, para suspender el tratamiento, más de 24 meses de remisión, y se puede prolongar hasta 3 años, y ahí la idea es poder suspender en algún momento la prednisona y quedar con una monoterapia con azatioprina, justamente para evitarnos los efectos secundarios de los corticoides. Hay varios escenarios de respuesta al tratamiento. La remisión, cuando hablamos de remisión bioquímica, nos referimos a la normalización de niveles de transaminasas CIGG. En el caso de nuestra paciente, se logró en marzo, a los 3 meses de tratamiento, un poquito más de 3 meses de tratamiento. Por lo general es algo que se consigue con esta primera línea de tratamiento en el 80-90% de los casos. Y la remisión histológica en realidad se consigue en un porcentaje menor y más tardíamente, pero es importante destacar que no se realiza biopsia a todos los pacientes, entonces también es difícil de evaluar. Después tenemos el escenario de los no respondedores, que es cuando no hay respuesta al tratamiento en 6 meses. Ahí deberemos iniciar desde cero la valoración del paciente, buscando otros diagnósticos, asegurar que el planteo es el correcto. Y tenemos varias opciones, podemos comenzar de nuevo, aumentar la dosis de prednisona, o incluso considerar algún tratamiento de segunda línea, ingresar a lista de trasplantes, que acá simplemente mencionar que la evidencia del tratamiento de primera línea tiene varias décadas ya, y si bien se han hecho varios estudios, sobre todo comparando la budesonida en lugar de prednisona o micofenolato en lugar de azatioprina, pero hasta el momento ningún otro plan ha mostrado superioridad a la actual, por eso es el que seguimos utilizando hasta el día de hoy. Para suspender el tratamiento tenemos que haber logrado la remisión, por lo menos 24 meses después, y hay algunos criterios predictivos de éxito al suspender el tratamiento, porque después vamos a ver que en el primer año de suspensión del tratamiento hay un riesgo elevado de recaída, pero si tenemos unos valores de transaminasas que están en la mitad del valor del límite superior normal, en IgG menor a 12, es un predictor de éxito al suspender el tratamiento. Se recomienda siempre que se pueda realizar una biopsia previo que demuestre la remisión histológica. Y bueno, hay algunos casos particulares en donde el tratamiento se debe mantener, que es en los pacientes con cirrosis, que tienen una recaída durante el tratamiento, o que en la biopsia se ve una actividad histológica continua. Para terminar, lo que queríamos destacar es que justamente en pacientes con hepatitis autoinmune, el tratamiento inmunosupresor demostró reducir la mortalidad, y la terapia combinada con prednisona y azatioprina demostró iguales beneficios con menos efectos secundarios, destacando que el inicio precoz de la azatioprina demostró un aumento en la mortalidad, por lo tanto se recomienda retrasar al menos 2 semanas de su inicio, habiendo obtenido una buena respuesta y con una bilirrubina total menor a 6, y como siempre en realidad mencionar que a pesar de estas recomendaciones, el tratamiento siempre debe ser individualizado según cada paciente. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctoras Notari y Palenque, excelente. No me han escrito por preguntas o aportes, no sé si alguien quería agregar, preguntar algo. Si no, continuamos con la presentación que quedó pendiente de la doctora Smiliansky de la Clínica Médica 3. Doctora Smiliansky, si estás pronta, podemos comenzar. Muy bien, adelante. Bueno, les pido disculpas por el inconveniente anterior.
Y ahora sí, entonces, inicio de nuevo con la historia clínica de esta paciente, que se trata de una persona de sexo femenino de 20 años, cajera, procedente de Canelones, que como antecedentes personales presentaba consumo diario de cannabis y una patología psiquiátrica diagnosticada en el 2018 en tratamiento con quetiapina y ácido valproico. Presenta un cuadro subagudo de 3 semanas de evolución dado por alucinaciones visuales y auditivas, trastornos de la conducta, cefalea intensa con fotofobia, agrega fiebre, lo cual motiva a la consulta en emergencia. En emergencia la encuentran febril, confusa, con un Glasgow de 12, que el examen físico no presentaba ni rigidez de nuca ni focalidad neurológica. Entonces, esto nos lleva a plantearnos, ¿se trata de una paciente con una patología psiquiátrica que tiene una descompensación aguda con un cuadro psicótico? ¿O existe alguna causa médica que lo explique? La fiebre nos hizo pensar que quizás era un proceso infeccioso. ¿Tenía esta paciente una encefalitis? Entonces seguimos avanzando en los estudios etiológicos y pedimos una paraclínica básica en la cual encontramos una leucocitosis de 14.500, sin otras alteraciones de la bioquímica básica, un test rápido de VIH negativo que después se confirmó con serologías, y drogas en orina positivas para marihuana. Se realizó una punción lumbar de la cual se obtuvo un líquido cefalorraquídeo turbio, con un consumo de glucosa de 0,47, una hiperproteinorraquia de 0,77 y glóbulos blancos que ajustados a una punción lumbar traumática eran normales. También ahí se obtuvo un film array negativo y se completó la valoración con una tomografía de cráneo que no mostraba ninguna alteración. Entonces, frente a este hallazgo, este líquido cefalorraquídeo patológico que nos traducía una infección, una inflamación del sistema nervioso central con clínica neurológica, nos planteamos que estábamos frente a una encefalitis. De las etiologías de esta encefalitis, lo primero que fuimos a pensar, como habíamos dicho en un comienzo, tenía fiebre la paciente, entonces fuimos a buscar las causas infecciosas. De eso obtuvimos que tenía un PCR, un panel completo para encefalitis y meningitis negativo, cultivos bacteriológicos y micológicos sin desarrollo, y serologías para virus de San Luis, arbovirus, dengue y BRL negativos. Entonces, ahí, descartado las causas infecciosas, fuimos a buscar, bueno, capaz que esto podría corresponder a un fenómeno paraneoplásico. Se pidieron una body tag que no mostraba evidencia de neoplasia sólida y una ecografía transvaginal que no mostraba tampoco neoplasias ginecológicas. En lo metabólico tenía una TSH en rango y anticuerpos antitiroglobulina y antitiroperoxidasa normales. Entonces, por la edad nos fuimos a pensar, capaz que esto es algo autoinmune. Se pidieron ANA, ENA y ANCA que fueron negativos y se solicitó un panel completo de anticuerpos para encefalitis autoinmune, del cual se obtuvo un anticuerpo antirreceptor de NMDA positivo. Ahí en ese momento se completó la valoración con una resonancia de cráneo, la cual fue normal, y un electroencefalograma, el cual mostraba un ritmo lento sin actividad epileptógena. Entonces, ahora sí, frente al diagnóstico de una encefalitis autoinmune anti-NMDA, se inició tratamiento con bolos de metilprednisolona. La paciente presenta en la evolución una prioridad clínica con una depresión de conciencia, con un Glasgow 6 que la lleva a ingresar a CTI, presentaba hipertermia, rigidez, ¿sí? Lo cual nos hizo pensar en ese momento, bueno, esto es una encefalitis autoinmune de mala evolución, y planteando como diferencial un probable síndrome neuroléptico maligno, ya que al comienzo del cuadro recibió altas dosis de psicofármacos cuando se pensaba que esto era un cuadro de origen psicótico. En ese momento se encontraba cursando una complicación infecciosa, lo cual contraindicaba la plasmaféresis, por lo cual se hicieron inmunoglobulinas intravenosas por 5 días. Presenta una buena respuesta clínica, por lo cual egresa a STI, quedando con algunas secuelas funcionales, y en la evolución se mantiene la terapia de mantenimiento con prednisona y micofenolacto. Entonces, ahora sí, pasando a la revisión del tema, la encefalitis autoinmune es muy frecuente en niños y en jóvenes con una mediana de edad de 19 años, tiene una presentación clínica variada que va a depender, con diferentes síndromes neurológicos que van a depender del anticuerpo involucrado. Si bien la prevalencia es
prevalencia con un 42% que las encefalitis de etiología viral individuales, en menores de 30 años. En cuanto a la etiopatogenia de esta enfermedad, tenemos dos mecanismos. Uno que son los anticuerpos anti-antígenos intracelulares y los anticuerpos anti-antígenos de superficie. Los primeros son un grupo que tiene una fuerte asociación con las neoplasias, ¿sí? no son patogénicos directos, y como ejemplo encontramos los anticuerpos anti-HU, anti-RI y anti-MA. El segundo grupo son anticuerpos que van antiantígenos de superficie, como pueden ser receptores o otras proteínas de membrana, ¿sí? Y tiene una asociación variable con las neoplasias. Entre ellos encontramos anticuerpos antirreceptor de NMDA, anti-LGI1 y antirreceptor de GABA-B. Con respecto a la encefalitis anti-NMDA específicamente, es la principal causa de las encefalitis autoinmunes. Es más frecuente en mujeres y en niños y tiene una fuerte asociación al teratoma de ovario que se ha descrito hasta en un 52% de los pacientes. También se vio que puede ser desencadenada por el virus herpes simple tipo 1, y los anticuerpos involucrados son de tipo IgG contra la región GLUT-N1 del receptor de glutamato de tipo NMDA. La siguiente diapo, acá tenemos. Esta gráfica representa la distribución poblacional por edades y sexos, donde vemos las gráficas rojas, que corresponden obviamente al sexo femenino, y vemos el pico de la incidencia entre los 18 y los 30 años, como mencionábamos, y la fuerte asociación tumoral que presenta, que la vemos en las barras rojas más oscuras. Bien, en cuanto a la clínica, se presenta con una etapa prodrómica, que pueden presentar cefalea, fiebre y síntomas de tipo viral, ¿sí? Ahí también se pueden ver alteraciones cognitivas, como del lenguaje o de la memoria. Luego pasan a la etapa de las manifestaciones neuropsíquicas, que son las más características, que cuando son la única clínica, muchas veces se confunden con el debut de una patología psiquiátrica, como fue el caso de nuestra paciente. Después de esto empiezan los síntomas neurológicos en sí, que incluyen movimientos diskinesias orofaciales, rigidez, crisis epilépticas que pueden ser parciales o pueden evolucionar hasta estados de mal, crisis disautonómicas con diaforesis, hipertermia, y depresión de conciencia que, como fue en el caso de nuestra paciente, puede llegar hasta el coma. Superada esta etapa y tratamiento mediante, existe un periodo de recuperación que puede ser prolongado y llegar hasta los 2 años. Siguiente diapo. ¿Cómo hacemos diagnóstico de encefalitis autoinmune? En el 2013, el Consorcio Internacional de Encefalitis propuso unos criterios diagnósticos para las encefalitis probables y definitivas, pero estos criterios se basaban más que nada en las encefalitis infecciosas. Es por eso que Graus y colaboradores muestran después unos criterios que son específicos para las encefalitis autoinmunes, y dentro de los cuales podemos encontrar criterios para las encefalitis de tipo NMDA y para las encefalitis límbicas. Estos criterios lo que tienen es que se basan más en los criterios en la clínica y en los estudios, sin tener que depender de los anticuerpos, que no siempre los encontramos disponibles. En cuanto a los diagnósticos diferenciales que puede presentar esta patología, siguiente diapo. Dentro de las encefalitis, como mencionamos, siempre pensar en otras causas, sobre todo las infecciosas por frecuencia. Ahí vamos a buscar las virales, sobre todo los virus herpes, virus varicela zoster y enterovirus. Otros trastornos autoinmunes también pueden manifestarse de forma similar, como la esclerosis múltiple, las vasculitis o el neurolupus. Existen otras encefalopatías agudas o subagudas que tenemos que tener en cuenta, como las metabólicas, la encefalopatía de Wernicke y las encefalopatías vasculares. Y por último, pero no menor, son los trastornos neuropsíquicos, ya que, como dijimos, cuando son el único síntoma predominante, se confunden con el debut de una esquizofrenia, intoxicación por drogas o por fármacos, o como fue el caso de nuestro paciente con un síndrome neuroléptico maligno. Siguiente diapo. Bien, ¿cómo vamos a estudiar a las encefalitis autoinmunes? El estudio del líquido cefalorraquídeo es indispensable como para cualquier encefalitis. De este se ha descrito que el 85% es patológico. ¿Qué otras cosas vamos a encontrar en este líquido? En la mayoría encontramos una pleocitosis linfocítica, aunque también podemos ver hiperproteinorraquia y bandas oligoclonales. Y es indispensable el estudio microbiológico para descartar justamente las etiologías infecciosas. También vamos a solicitar un electroencefalograma, que lo que se ha descrito es que el 80% los vamos a encontrar alterados
con, sobre todo, ondas lentas, que pueden ser focales o difusas, pero hay un patrón que es específico de patoneumónico para la encefalitis anti-NMDA, que es el delta BRASH, aunque este solo se describe en un 30% de los pacientes, pero se asocia a peor pronóstico. ¿Una resonancia de cráneo normal me descarta el diagnóstico de encefalitis? No. Dalmau, en este estudio de la New England, describió que solamente el 35% de las resonancias de pacientes con encefalitis eran patológicas. Dentro de estos hallazgos se encontraban hipercaptación de los lóbulos temporales, que son más característicos de las encefalitis límbicas, y alteración de la sustancia blanca. En cuanto a los anticuerpos, existen paneles comerciales que incluyen los anticuerpos más frecuentes para encefalitis autoinmune, y es importante realizar una determinación tanto en plasma como en líquido cefalorraquídeo. El anticuerpo antirreceptor de NMDA se recomienda realizarlo en líquido cefalorraquídeo, ya que en plasma presenta altos números de falsos positivos y falsos negativos. Y no se recomienda la titulación para el seguimiento, ya que no se correlaciona con la clínica. Pero en realidad la valoración no termina ahí, sino que también tenemos que hacer la búsqueda de la neoplasia oculta, que es un pilar fundamental para el diagnóstico del tratamiento. Dijimos que tiene muy fuerte asociación con los tumores, entonces tenemos que diseñar un plan para buscar estas neoplasias. En la población general, con una body TC alcanza. En las mujeres jóvenes, como nuestra paciente, tenemos que realizar una ecografía transvaginal que descarte que no tenga un teratoma ovario. ¿Da? Y es importante tener en cuenta que si el screening es negativo y la asociación es fuerte, tenemos que repetir el estudio cada 6 meses durante por lo menos 4 años. En cuanto al tratamiento, existen múltiples planes terapéuticos que se basan sobre todo en recomendación de expertos, ya que no existe ensayos clínicos controlados que comparen la eficacia de los diferentes planes. Lo que sí concluyen todos es que el inicio precoz demuestra mejores resultados y mejor pronóstico, por lo tanto no tiene que ser demorado. El mismo es escalonado y tiene 2 pilares fundamentales: el tratamiento inmunomodulador y el tratamiento etiológico, sobre todo los que están asociados a neoplasias. En la primera línea de tratamiento encontramos a los corticoides intravenosos asociados a inmunoglobulinas o plasmaféresis. Algunos grupos de estudio prefieren las plasmaféresis, sobre todo en pacientes con crisis epilépticas refractarias o depresión de conciencia severa, aunque en realidad no existe evidencia contra uno o lo otro. Las inmunoglobulinas son preferibles, como en el caso de esta paciente, cuando hay una infección activa. Cuando decimos que, ¿cómo se mide la respuesta? Cuando decimos que el paciente tiene una buena respuesta, eso en realidad no está estereotipado, no hay ningún consenso al respecto, pero este estudio multicéntrico, lo que estudia el pronóstico a largo plazo de los pacientes con encefalitis anti-NMDA, toma como buena respuesta una escala de ranking de 4 puntos a los 4 meses. ¿Y qué pasa cuando los pacientes no responden, cuando planteamos que no tienen una respuesta? ¿Cuándo pasamos a la segunda línea de tratamiento? Bueno, hay algunos casos, algunos grupos que prefieren pasar a la segunda línea de tratamiento, esperar 10 a 14 días para la segunda línea de tratamiento, mientras que otros lo hacen más precozmente. En la segunda línea de tratamiento encontramos a la ciclofosfamida o el rituximab, o la asociación de ambos. ¿Da? En los pacientes jóvenes se prefiere el rituximab por los efectos adversos de la ciclofosfamida, pero en realidad no hay evidencia sobre el beneficio de ninguno de estos. ¿Qué otras drogas se conocen o qué más conocemos sobre el tratamiento de la encefalitis autoinmune? Bueno, este estudio coreano prueba la eficacia del tocilizumab frente a pacientes con encefalitis autoinmune refractarias al rituximab. Y lo que muestra es una mejoría al mes de tratamiento con tocilizumab con respecto a los pacientes que venían en tratamiento mensual con rituximab o los pacientes que no tenían ningún tratamiento de mantenimiento. En cuanto al pronóstico de la enfermedad, las encefalitis autoinmunes tienen un 12% de recaídas en los pacientes a los 2 años, en los pacientes que recibieron tratamiento de primera o de segunda línea versus los pacientes que no recibieron ningún tratamiento. Por lo general, las recaídas tienen la misma presentación clínica que el cuadro original, un poco más atenuada, y cuando se presentan estas recaídas se plantea realizar directamente la segunda línea de tratamiento con una duración más prolongada. Lo que es importante también es que muchas veces estas recaídas se deben a alguna neoplasia oculta no estudiada en la primera presentación. Entonces, ¿qué nos tenemos que llevar de esta presentación?
que las encefalitis, los pacientes con síntomas psiquiátricos muchas veces tienen alguna causa orgánica que justifique estos cuadros. Cuando nos encontramos frente a una encefalitis, debemos de pensar en diferentes etiologías, ¿tá? Si bien la infecciosa es la más común, debemos que descartar otras causas. Cuando nos encontramos frente a una encefalitis autoinmune, buscar las neoplasias asociadas, ¿sí? Y saber que el pronóstico de estos pacientes depende de un inicio precoz de tratamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, excelente. Le pido disculpas al doctor Valverde que no vi que había pedido la palabra para discutir del caso anterior. Si quiere tomar la palabra ahora. ¿Cómo andan? Buen día. No, creo que ahora es inoportuno que hablen de este caso. No vamos a opacar la presentación de la colega recién con el comentario del anterior. Si quieren, al final, si hay un tiempito. Muchas gracias. Gracias. Lo retomamos al final. Bien. De la presentación de la doctora Smiliansky de la Clínica Médica 3, si hay alguien que quiera aportar algo más y discutir del caso. Clínica Médica. Sí. Hola, buenos doctora. días, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, este es un caso que vivimos acá en el Hospital Maciel y justo coinciden. Tuvimos varios casos, varios no, 2 más, que se presentaron distintos y que en realidad el enfoque, me parece, clínico que hay que darle es de encefalopatía autoinmune, digo, porque muchas veces no encontramos el NMDA. Si lo encontramos, mejor, obviamente. Entonces, como hay muchos residentes y médicos jóvenes conectados, me parece importante destacar que no todos encefalitis autoinmunes, ¿verdad? Y que además no son cuadros frecuentes, por eso no hay estudios controlados aleatorizados. Entonces, que cuando nos enfrentamos a estos pacientes con estos trastornos, lo primero que hay que hacer es el diagnóstico diferencial, y lo primero es infeccioso. Porque incluso una de las cosas a destacar es que estas encefalopatías NMDA positivas pueden ser post-infecciosas y post-infección de virus de herpes simple, y ahora, revisando todo esto, nos encontramos que también post-COVID, digo, para no salir del tema pandémico, ¿está? Entonces me parece importante que los estudiantes, que los residentes que estén escuchando entiendan que eso es un diagnóstico diferencial necesario, tanto lo infeccioso como las otras causas no inmunes. Y hay que pensarla precozmente y sospecharla por lo que decía Natalia. Es importante porque el diagnóstico tiene que ser agresivo y precoz, y eso lo hemos podido vivir inclusive con esta paciente donde se demoraron algunos tratamientos y la respuesta ha sido diferente. Y ahí tenemos que pensar, si es autoinmune, esto puede ser paraneoplásico o autoinmune de novo por otras causas, en el marco o no de una enfermedad autoinmune sistémica / vasculitis, ¿no? Entonces, de las paraneoplásicas hay una cosa bien clara, y es que las paraneoplásicas puras por los oncoanticuerpos, esos que mencionaba por allí Natalia, tienen un mecanismo patogénico que es a través de los linfocitos T citotóxicos, y que en general la característica es la refractariedad a los tratamientos inmunomoduladores. Eso es algo a poner en la pista. Si logramos tener los anticuerpos positivos, para el resto de los anticuerpos, me refiero a NMDA, GABA, AMPA, todos esos, también tenemos que buscar las neoplasias, y allí sí que puede haber una mejor respuesta al tratamiento inmunomodulador, porque si nosotros le hacemos corticoides, le lavamos esos anticuerpos con los recambios plasmáticos, le podemos hacer inmunoglobulinas o las 3 cosas que son fundamentales, con eso podemos lograr una mejoría. Cuando eso no sucede, y quiero destacar eso, es la importancia de buscar siempre la neoplasia oculta, porque también es un mecanismo de las encefalopatías autoinmunes paraneoplásicas, ¿está? Y lo otro es que en algunos países, en realidad, ya no pasan, en realidad utilizan ya casi como primera línea, dado la gravedad del cuadro clínico, en algunos cuadros clínicos que son muy graves, al rituximab, sin esperarlo como una segunda línea a la no respuesta a esta triple o doble terapia. Me refiero a la triple o doble terapia a los corticoides,
y a la inmunoglobulina y o del recambio plasmático. Así que bueno, pero más que nada la importancia, si ven los criterios son claros, pero puede ser una encefalitis infecciosa también. Lo importante del tercer criterio, ¿tá? Que dice el diagnóstico diferencial, porque si no, nos podemos comer patologías infecciosas importantes que bueno, obviamente, ¿no? Lo ponemos en riesgo con la terapia inmunosupresora. Y no olvidar que nos pasó con una de las pacientes que fue una NMDA positiva, que fue una post-herpética. Eso pasa, una encefalitis que no responde, hay que pensarla. Nada más. Gracias. Gracias, doctora. La doctora Goñi, aquí de la Clínica Médica 2, quería intervenir también. ¿Cómo les va? Bueno, celebro este encuentro, que la verdad que lo veníamos extrañando. Y no, un poco felicitar a la presentadora, porque me pareció muy didáctica y muy buena y muy oportuna la presentación. Y como nosotros conocemos esta paciente, porque en realidad vino acá y la tuvimos que trasladar pensando en oportuno lo de la plasmaféresis, y además la está siguiendo Diego en Policlínica, les quería contar la evolución que tuvo. Y las dificultades, porque cuando uno lo ve en el esquema, parece claro, pero claro, cuando ingresa la paciente, conseguir, por ejemplo, el panel viral para descartar lo infeccioso, que es lo más importante, a veces no es tan fácil, ni que hablar del MDA. O sea, entonces, en la teoría pasa una cosa y en la práctica, y en los hospitales, como yo digo, a veces nos pasan otras. Entonces, esta paciente entró en ese sistema, entró grave y bueno, requirió CTI, y en un momento se pensó que lo más oportuno podía ser la plasmaféresis y fue derivada al Hospital Maciel. En ese momento se evaluó que no era oportuno y en sí se trató con inmunoglobulina. Pero un poco para conocer todas las dificultades que existen y la importancia que es hablar de estos pacientes, porque ya ven que varios equipos que sí, que hay que hacer plasmaféresis, hay que hacer inmunoglobulina, pero pasaban los días y eso, por la estructura, no se podía concretar. Y el MDA vino en la evolución. Entonces, digo, en parte, como nos pasa con estos pacientes con encefalitis inmunomediadas, el diagnóstico muchas veces es tardío, y que muchas veces también un 20 o un 30% quedan sin poder establecer el diagnóstico, y que bueno, que hay que jugar con los tratamientos que tenemos, a veces sin tener la confirmación. Por supuesto que los paranucleácidos siempre está, y hay que tenerlo presente, que es menos frecuente de lo que se plantea, ¿no? Pero hay otro lado que Diego les cuente cómo están los pacientes ahora, porque eso es importante para ver lo bueno que fue todo lo que se le hizo a esta paciente, ¿no? Sí, esta paciente, después que se fue del Hospital Maciel, no cumplió con el tratamiento que se le había indicado, tuvo dificultades para el acceso a los fármacos y nos reingresó a los 2 o 3 meses con un nuevo empuje, con un estado de mal epiléptico que requirió un nuevo ingreso a CTI, donde se realiza nuevamente la valoración, se descarta un cuadro infeccioso, se hace una nueva resonancia, se somete nuevamente al tratamiento corticoideo y finalmente después es derivada a la sala. En una primera instancia pensamos que iba a haber quedado con un neuroagravio la paciente, porque realmente hasta necesitó alimentación por sonda nasogástrica y demás. Pero bueno, poco a poco con fisioterapia, con la rehabilitación, con el mantenimiento de los corticoides y el agregado del microfenato, y con un seguimiento más estricto, paciente podemos decir que la control se fue pasado en la Policlínica Autoinmune aquí de servicio, y realmente está muy bien.
mejoró francamente las alteraciones cognitivas que tenía, está deambulando, creo que una discreta secuela en el miembro inferior derecho, pero creo que estamos muy conformes porque realmente la situación al alta de la paciente parecía con un pobre pronóstico funcional, y realmente creo que en base también a que la familia tuvo un sostén, que ella empezó a mejorar desde el punto de vista cognitivo, logró adherir al tratamiento, y como ya les digo, la controlamos el jueves pasado y está francamente mejor. Como para dar un cierre a esta historia que es compleja y que hizo intervenir a varios servicios. Está bueno, está bueno. No sé si querían agregar algo más de la clínica 3. Una cosita nomás. Digo, destacar que los anticuerpos muchas veces no los tenemos y nosotros en salud pública no accedemos muchas veces ni a los onconeuro ni a los NMDA. Por tanto, el tratamiento en realidad no va a variar demasiado. O sea que si los tenemos genial y si no los tenemos, también. Y lo otro, que es un recurso que usamos poco y que eso, una segunda línea, es la ciclofosfamida, que en estos pacientes graves está bueno tenerla en cuenta, sobre todo nosotros que nos cuesta tanto el acceso al rituximab, ¿tá? Digo, para no olvidarla, más que, porque en estos pacientes la necesitamos y nos han salvado pacientes jóvenes. Muchas gracias. Muchas gracias por los aportes y a la clínica 3 y sobre todo a las presentadoras que han participado hasta ahora. Damos paso al doctor Castro de la UDA de Medicina Interna del Hospital de Paysandú. No sé si alguien más tenía alguna otra intervención respecto a este caso. Si no, pasamos entonces a la presentación del doctor Castro de la UDA de Medicina Interna del Hospital de Paysandú, y bueno, y al final las intervenciones que quedaron pendientes del primer caso las retomamos. Adelante, doctor. Daniel Castro creo que es, ¿verdad? Sí, muy bien. Doctor Castro, ¿se podría probar el micrófono a ver si lo escuchamos bien? Tiene el micrófono habilitado, no sé si puede probar. Hola, no sé si se escucha ahí. Sí, se escucha perfecto. Ahora sí, muchas gracias. Podemos empezar. Buen día, mi nombre es Daniel Castro, soy residente de Medicina Interna de tercer año en la UDA de Medicina Interna del Hospital Escuela del Litoral acá en Paysandú, y les traemos para compartir un caso clínico de un paciente que lo estuvimos viendo en la sala de medicina, hasta hace poco estuvo ingresado. Es un paciente de sexo masculino de 25 años de edad, procedente acá de la ciudad de Paysandú. Como antecedentes familiares, el paciente tiene una hermana de 45 años con una patología de columna lumbar que se sigue en Montevideo, en la médica uruguaya, que no tenemos diagnóstico de algo específico de afectación de su columna lumbar. Como antecedentes patológicos propios del paciente, tiene una patología osteoarticular de columna que está en seguimiento por el primer nivel de atención, con múltiples consultas en el primer nivel de atención, en el servicio de urgencia, hasta que en algún momento llega a ser valorado con los compañeros de neurocirugía en el Hospital Maciel por una lesión, una subluxación de C1, C2, que en algún momento se planteó una conducta de resolución quirúrgica que fue suspendida en 2 oportunidades por anemia. Este paciente no tenía diagnóstico de otras enfermedades crónicas no transmisibles, no tenía hábitos tóxicos ni alergias medicamentosas.
El motivo de consulta en realidad de este paciente y por qué llega hacia nosotros es una cervicalgia. Este paciente consulta en Policlínica de Medicina Interna, derivado por los compañeros de hematología, donde se lo derivó desde Montevideo para hacer una valoración etiológica de su anemia, y en realidad el paciente nos contaba un dolor a nivel de la región cervical posterior de 10 años de evolución, que el cuadro comienza cuando el paciente tiene 15 años, es un dolor de tipo continuo, que mejoraba con la actividad física, y que el paciente nos contaba que empeoraba con el reposo, y que luego de largos periodos de reposo le dificultaba retomar el movimiento, tenía aproximadamente unos 30 minutos de rigidez post-reposo. Este dolor era muy intenso, con un EVA en 9 en 10, en ocasiones era 10 en 10 con componente nocturno, muchas veces los despertaba en la noche. En estos últimos 3-4 meses había agregado una limitación en la movilidad del cuello, con una franca disminución en la rotación cervical, afectando, por supuesto, la independencia para realizar las actividades básicas de la vida diaria. Y en estos últimos 2 meses había agregado un dolor de iguales características a nivel de la columna lumbar y cadera, un dolor glúteo alternante, que en el momento en el que nosotros lo valoramos, el paciente relataba que el dolor se intensificó, era 10 en 10 y era a nivel de glúteo izquierdo. Esto todo asienta en un paciente que refería una historia de repercusión general con un adelgazamiento de 8 kilogramos en un mes. Del examen físico era un paciente lúcido, eupneico, estaba pirético, tenía esta desnutrición proteico-calórica que el paciente ya nos refería, este adelgazamiento que lo vimos objetivo en el examen físico, esta anemia que el paciente ya la tenía, que nosotros definimos hipocoloración de la mucosa en el examen físico, no encontramos estigmas carenciales, no había lesiones en piel, no había cambios en las faneras. A nivel del cuello estaba centrado, no se palpaban tumoraciones. A nivel cardiovascular, un ritmo regular, sin soplo, sin elementos de falla cardíaca. A nivel pleuropulmonar, una marcada disminución en la expulsión torácica, pero un MAP presente, no se ocultaban estertores. Un abdomen excavado, depresible, sin visceromegalias. A nivel linfoganglionar no se palpaban aderopatías en los territorios que fueron explorados, y a nivel genital no se encontraban alteraciones. A nivel del examen físico osteoarticular, teníamos un paciente con una rectificación de la lordosis cervical, con una tendencia a la posición del esquiador, una dificultad en incorporarse de la silla muy clara con esta rigidez. El paciente nos contaba que no podía incorporarse de la silla sin apoyar los brazos, con esta restricción en la rotación del cuello, que ya les contábamos en el interrogatorio, que ahora lo vimos evidente, con 0 grado de rotación, una restricción en la movilidad de la columna a nivel lateral, una limitación en la movilidad de la cadera, con una severa repercusión y disminución en todos los rangos de movilidad, una cadera flexa que imposibilitaba la bipedestación, y un dolor exquisito a la palpación de la articulación sacroiliaca izquierda. Un dolor a la palpación de la articulación de tobillo, un dolor a la palpación del tendón de Aquiles izquierdo. Estos son elementos que nosotros definimos en el examen físico a nivel de tobillo izquierdo como de artritis, y el dolor en la palpación del tendón de Aquiles izquierdo como elemento de entesitis. Esta es la clinimetría del paciente, donde le queremos mostrar los rangos de movilidad y de deformación. Este paciente tenía una distancia occipito-pared de 19 centímetros aumentada, una distancia trago-pared de 31 centímetros también aumentada, una prueba de Schober de 0,5 centímetros cuando lo normal es más a 10, una movilidad lateral de columna francamente comprometida en 2 centímetros. Del abordaje sindromático teníamos un síndrome doloroso axial, pelvirraquídeo, dado por estos elementos que definimos como sacroileitis, dado por este dolor glúteo izquierdo con este tipo de ser alternante, que en el momento de la consulta se lateralizaba a izquierda. Esta raquialgia, que en principio era cervicalgia y que agregó lumbalgia de tipo inflamatorio a nivel cervical y lumbar. Este compromiso antesopático con el dolor a la palpación del tendón aquileo izquierdo, un síndrome articular periférico, asimétrico, de miembro inferior, dado por esta artritis de tobillo izquierdo. No teníamos otra manifestación extraarticular a destacar, salvo que este paciente tenía la anemia clínica, y aparte teníamos el diagnóstico previo de anemia, y esta repercusión general que fue evidente en el examen físico con la desnutrición que encontramos. Entonces el planteo más probable era de espondiloartritis, y dentro de las espondiloartritis, espondilitis anquilosante de inicio juvenil. Dentro del modelo de las espondiloartritis, los criterios han cambiado, han variado. La idea de esto es tratar de determinar, disminuir la latencia en el diagnóstico de estas enfermedades,
y no tanto en primera instancia tratar de definir a qué tipo específico de espondiloartritis pertenece la clínica de nuestro paciente, sino a tratar de determinar si es una espondiloartritis de inicio predominantemente axial o de inicio predominantemente periférico. En nuestro paciente definimos como una espondiloartritis de inicio principalmente axial, y por eso el diagnóstico de espondilitis anquilosante de inicio juvenil. En cuanto a los criterios de diagnóstico, usamos los criterios ASAS para el diagnóstico de esta enfermedad, en la cual tenemos pacientes que tienen una manifestación de espondiloartritis axial o espondiloartritis periférica. En el esquema de más de la izquierda vemos los criterios para nuestro paciente, que tenía más compatible, una clínica compatible con espondiloartritis de inicio axial, en el cual necesitamos este dolor con estas características de inflamatorio que le contamos, que debe llevar más de 3 meses de evolución. En este paciente llevaba 10 años, con una edad al inicio de la presentación menores a 45 años. Con tener ese criterio que es requerido, después podemos tener imagen de sacroileitis o no. Cuando tenemos imágenes de sacroileitis, con asociar un criterio más de los que se detallan a continuación, compatibles con espondiloartritis, podíamos hacer diagnóstico de espondilitis anquilosante. O si el paciente en realidad no tiene sacroileitis imagenológica y entraría dentro del gran grupo de las espondiloartritis axiales no radiográficamente evidentes, el paciente puede tener un HLA-B27 positivo y requerimos más de dos o más criterios compatibles con espondiloartritis. Nuestro paciente tenía elementos de sacroileitis imagenológica que a continuación mostraremos, tenía este dolor inflamatorio, tenía este elemento de artritis a nivel de tobillo y entesitis, y bueno, tiene elevados los reactantes de fase aguda. De la paraclínica de este paciente teníamos unos glóbulos blancos normales, 9,7 la hemoglobina, con un metabolismo del hierro, una sideremia de 15 disminuida, una transferrina de 197 también disminuida, que también podría ir de la mano de la desnutrición de este paciente, un índice de saturación de transferrina bajo con una ferritina normal. El ionograma, una discreta hiponatremia, pero que mejora en la evolución, en la sala, con un potasio normal, un filtrado glomerular estimado en 131. Del panel inmunológico teníamos un ANA negativo, un anti-ADN también negativo en 169 unidades para un valor superior de 200, un C3 y un C4 proteínas del complemento no consumidas en rango normal, con un factor reumatoideo negativo de 0.6. Serología viral para VIH y serología para VDRL no reactiva. Del punto de vista de las imágenes, tenemos una radiografía simple de columna cervical con enfoque de perfil, donde podemos ver claramente este antecedente que tenía nuestro paciente, de estar en seguimiento con el equipo de neurocirugía, por esta subluxación de la articulación C1, C2, donde se ve muy evidente que se pierde la alineación de las apófisis espinosas de las vértebras y hay como un escalón. A nivel de la columna toracolumbar, en enfoque también de perfil, podemos evidenciar a primera instancia la tendencia a la cuadrificación vertebral, con la pérdida de la concavidad característica de la cara anterior del cuerpo vertebral. A nivel de imagen de resonancia, podemos ver a nivel de la articulación sacroiliaca elementos compatibles con inflamación, con edema óseo compatibles con sacroileitis, y recordarán que el paciente manifestaba clínica articular periférica, que definimos a nivel de tobillo, pero además tenía este compromiso articular de cadera izquierda, con dolor a la palpación de la articulación coxofemoral, con dolor, con impotencia funcional, con cadera flexa que imposibilitaba la bipedestación, y se ve acá en las imágenes de resonancia este aumento de la inflamación, edema óseo. Una vez que planteamos el diagnóstico de espondilitis anquilosante, debemos valorar la actividad de la enfermedad, y para eso hay básicamente 2 scores. Un score que es totalmente clínico, que lo completa el paciente, donde se valoran 6 ítems con un puntaje máximo de 10, que 10 quiere decir que es una enfermedad altamente activa. Nuestro paciente tenía un BASDAI de 8.9, que es este score, que es una enfermedad activa. Luego tenemos otro score que toma parte del score anterior, toma algunas preguntas y le agrega parámetros paraclínicos, como por ejemplo la PCR o la VES, y es el score ASDAS, en el cual si lo calculamos a través de la VES, la velocidad de hidrosedimentación, teníamos un ASDAS de 4.57, y si lo calculábamos con PCR, un ASDAS de 4. Esto quiere decir que si un paciente tiene un ASDAS mayor a 3.5, tiene una enfermedad muy altamente activa, que es lo que definimos en fin en nuestro paciente.
Para valorar la funcionalidad contamos con otro test, que es el test de BuzzFeed, que es similar a los test anteriores, en el cual también lo completamos junto con el paciente, en el cual se valoran actividades básicas de la vida diaria, como por ejemplo ponerse los calcetines, donde 0 sería fácil y 10 sería imposible, con un valor máximo de 10, y nuestro paciente tenía un BuzzFeed de 8. Entonces, en suma, teníamos un paciente con una espondilitis anquilosante juvenil, que determinamos con criterios diagnóstico ASAS, una enfermedad que dijimos que era una enfermedad muy altamente activa, dado los criterios de BASDA y de ASDAS, y con una gran repercusión en la calidad de vida, con el score funcional en 8 puntos. Y como no todo es articular en estos pacientes, sino también encontramos manifestaciones oftalmológicas como la uveitis aguda anterior. Si bien nuestro paciente no tenía clínica de uveitis, no tenía dolor ocular, no tenía ojo rojo, no tenía lagrimeo, de todas maneras se consiguió una consulta con oftalmología que determina un examen normal. A nivel cardiovascular puede haber insuficiencia aórtica por elementos inflamatorios en la raíz de la aorta, defectos en la conducción, que nuestro paciente tenía un electro en ritmo sinusal con un PR normal, un QRS estrecho, sin alteración en la repolarización, un ecocardio transtorácico con una FEBI conservada, sin valvulopatías, no habían elementos de hipertensión arterial pulmonar. En lo digestivo se ve asociación con enfermedad inflamatoria intestinal, nuestro paciente tenía ausencia de síntomas, y en un apartado anterior, cuando este paciente fue valorado por esta anemia que motivó la suspensión de la cirugía, se le realizó en Montevideo fibrogastroscopía y fibrocolonoscopía, que fueron informadas como normales. Para revisar un poquito el tratamiento de estos pacientes, nos vamos a basar en las guías que recomienda la EULAR para espondiloartritis y la Sociedad Española de Reumatología, un tratamiento en 3 fases, un tratamiento de fase 1, que lo que trata de iniciar son AINES a dosis plenas, a dosis máximas toleradas por el paciente, y un tratamiento rehabilitador. El objetivo del tratamiento es alcanzar la remisión clínica y paraclínica si asociamos los scores de BAFA. En nuestro paciente en realidad se iniciaron AINES a dosis máximas, se inició ibuprofeno 400 miligramos cada 6 horas con una buena respuesta, y dado los elementos de artritis que tenía nuestro paciente, que definimos como artritis de tobillo, también se inició sulfasalacina a dosis de 500 miligramos con un ascenso progresivo, con un hemograma y hepatograma de control, con una dosis objetivo a 3 gramos día. Este paciente se le plantea como para tratamiento de segunda línea o tratamiento de fase 2, que en nuestro país los cubre el Fondo Nacional de Recursos, con su última actualización en octubre del año 2018, que para solventar el tratamiento de segunda fase o de fase 2, que son los anti-TNFs, el paciente debe tener un diagnóstico de espondiloartritis según los criterios ASAS, como vimos, una enfermedad que pese al tratamiento se mantenga activa, y es definido como un BASDAI mayor a 4 o un ASDAS mayor a 3,5, que tienen que ser en 2 evaluaciones separadas, que el paciente haya recibido tratamiento con 2 AINES diferentes de manera sucesiva y en dosis óptimas, por lo menos 1 mes cada uno de ellos, con un tiempo máximo de 3 meses. Eso para las formas predominantemente axiales. Y hay que documentar una buena adherencia del paciente al tratamiento. El objetivo terapéutico del fondo para cubrir los anti-TNF es remisión o mínima actividad de la enfermedad, definido por los scores de BASDA y de ASTAS. El protocolo inicial y lo que se plantea para este paciente es el uso del adalimumab a 40 miligramos subcutáneo cada 2 semanas. ¿tá? El tratamiento de fase 3 en estos pacientes, una parte la cubre el Fondo Nacional de Recursos y otra no, que es en principio cuando se le brinda el primer anti-TNF, se lo controla clínicamente, y si con ese anti-TNF este paciente logra los valores de remisión, se lo mantiene, o si el paciente se mantiene en actividad, hay opción de cambiar a otro anti-TNF diferente al que el paciente ya recibía, y eso es tratamiento de fase 3. Y a nivel mundial existe la posibilidad de usar un anti-TNF como fase 3, fase 2, y en la fase 3, si el paciente no responde, usar un anti-interleuquina 17, que en nuestro país, en el fondo, por lo menos no lo cubre. Bueno, esto fue el tratamiento que se le inició a nuestro paciente, que yo ya le estaba contando. Se le agregó también ácido fólico a 10 miligramos vía oral al día, fisioterapia, valoración funcional para rehabilitación, y la consulta que había quedado supeditada a neurocirugía, que el paciente viajó a Montevideo, fue valorado en el servicio de neurocirugía,
ella ahora ya está de alta, no se le planteó conducta quirúrgica de estabilización de esa subluxación C1-C2, dado que tenía muchos elementos de anquilosis a nivel de C1-C2, y la resonancia descartaba compromiso de la médula, no había compresión medular, entonces se tomó una conducta conservadora. Entonces los puntos para reflexionar de este paciente: hay que recordar el abordaje de la lumbalgia inflamatoria, muy importante, recordar que esta enfermedad en sí tiene un largo periodo de latencia entre que se manifiesta hasta que se diagnostica, en torno a 6 años aproximadamente. Vemos en este paciente que hubo una pérdida en la oportunidad del diagnóstico de esta enfermedad, hay que tener un alto nivel de sospecha, recordar, y en este paciente queremos recalcar la idea de que nosotros llegamos tarde, pero que podemos incidir en la evolución hacia disminuir la incapacidad que pueda tener este paciente en la evolución. Creo que se me saltó una diapositiva que no les pude mostrar, pero no sé por qué no me apareció acá, esta diapositiva que les quería mostrar, que se salteó en la presentación, que es la resonancia de la columna de nuestro paciente, donde vemos esta alteración que ya sabíamos que tenía con la luxación de C1-C2, vemos imágenes compatibles con sidesmofitos, acá la unión entre los cuerpos vertebrales, y acá podemos, tanto a nivel anterior como a nivel posterior. Y queríamos mostrarles en esta imagen una lesión bastante incipiente, pero que se puede ver también en la evolución, que son el signo de Rumano, que es esta hiperclaridad en el vértice anterior de la cara anterior del cuerpo vertebral. Perdón que se me salteó y quería, para redondear, contarles que no sé por qué no pasó. Gracias. Perfecto, muchas gracias, doctor Castro. Doctor Pachelo, no sé si quería agregar algo, o alguien de la UDA de Medicina Interna. Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos. En realidad, justamente quería transmitir, digamos, que la intención un poco de mostrar este paciente, más allá del abordaje de lo que es la espondiloartropatía, los scores de actividad y funcionales y esquemas de tratamiento, era ejemplificar justamente y, digamos, reflexionar sobre el abordaje de pacientes, muchas veces jóvenes, ¿verdad?, en donde tenemos que tener presentes los criterios de lumbalgia inflamatoria o las banderas rojas de una lumbalgia en pacientes jóvenes para llegar más tempranamente a esta entidad. El abordaje fue multidisciplinario, obviamente, participó reumatología, no quiero dejar de transmitir ese abordaje, digamos, bidimensional, ¿verdad? Y, bueno, transmitir un poco y compartir con ustedes también la frustración de un largo periodo de tiempo asistido previamente a este abordaje, en donde evidentemente el paciente ya tenía una repercusión funcional muy importante. Y bueno, quedamos abiertos a comentarios. Muchas gracias y felicitaciones, gracias al Hospital de Paysandú. ¿Alguien más que quisiera aportar, preguntar o intervenir por este caso clínico? Bien, entonces damos paso al doctor Valverde, que había quedado pendiente discutir respecto al uso oportuno de la azatioprina en la hepatitis autoinmune. Perdón, doctor, por el contratiempo. Adelante. No sé quién da la palabra, pero... Con referencia al primer caso clínico que había quedado pendiente de discutir. Bien. Hola. ¿Se escucha ahí? Gracias. Impecable. No, por favor. Bueno, queda a medio a destiempo, pero bueno, en honor a las colegas que presentaron un caso tan interesante, nos gustaría hacer algunos comentarios. En primer lugar, la felicitación a todos, porque estas instancias creo que son no solo muy interesantes, sino que necesarias para la formación médica continua, y hacen que los residentes, obviamente, para esta presentación trabajen mucho y seguramente estudien mucho y actualicen el tema, y eso nos refresca a todos. Así que 3 presentaciones de altísimo nivel,
la verdad que felicitaciones a Chiquilines, pues estuvo bárbaro. Obviamente que a mí por gusto personal me interesaba más la primera historia, pero estuvieron tan buenas las otras dos que ameritaron quedarse a escuchar. Muy bueno todo. No, de la primera historia, solamente comentar cuestiones del punto de vista clínico, para no entrar en lo teórico. Más allá de la excelente presentación, lo que estuvo muy bueno fue el manejo clínico de la paciente, porque en un primer momento el diagnóstico precoz de que esto era una hepatitis autoinmune, donde la capacidad biosintética de ese hígado estaba al límite, con tasas de proteína que rondaron el 50%, no llegó nunca a ser una hepatitis autoinmune, una hepatitis aguda grave ni fulminante, porque tampoco agregó encefalopatía, pero tenía una hipertransaminasemia significativa, llegó a tener valores de bilirrubina arriba de 17, que, como para ilustrar nomás, son valores de bilirrubina que marcan también cierta gravedad del cuadro clínico. Si bien lo más importante, obviamente, es la tasa de protrombina, el INR y la encefalopatía, bilirrubinas por encima de 17 también son marcadoras de un cuadro clínico de gravedad. Y para destacar que las hepatitis agudas, las hepatitis autoinmune con presentación aguda e ictérica, son una forma particular de presentación que entrañan un riesgo significativo de mortalidad y o de necesidad de trasplante hepático. Y para evitar eso y para rescatarlas del trasplante, es necesario hacer un diagnóstico oportuno y un tratamiento también oportuno con dosis altas de corticoides, justamente para tratar de rescatar a estas pacientes de la evolución a la hepatitis aguda grave y fulminante, y por lo tanto, en ese escenario, que el único tratamiento efectivo sea el trasplante. Así que en primera instancia, excelente la oportunidad diagnóstica y terapéutica para permitir que esta mujer ahora esté viva y bajo seguimiento ambulatorio, sin haber requerido un tratamiento de alta complejidad como el trasplante hepático. Está muy bueno saber para una segunda, porque en principio para el tratamiento de inducción, sin duda, que uno lo que busca es apagar el incendio que tiene ese hígado y recuperar en la medida de lo posible la función del órgano, pero el tratamiento de mantenimiento, sin dudas, que lo que intenta es mantener al paciente libre de empujes de una enfermedad que sabemos que es crónica, tiene que ser con el menor impacto en cuanto a efectos secundarios, y había algunas cuestiones predictoras de que esta paciente había que intentar ahorrar corticoides, como era una glicemia alterada de ayuno cuando ingresó y un antecedente, si mal no entendido, de osteoporosis, o sea que tenía dos factores previos que hacían predecir que a futuro iba a estar bueno ahorrar corticoides, y para ahorrar corticoides sin perder la efectividad de los mismos, la oportunidad de la satioprina es clara. Acá discutíamos también en agudo cuándo poner la satioprina, y las colegas claramente pusieron un dato que creo que es esencial, que es hasta que la bilirrubina no baje por debajo de 6, no estaría indicado asociar a satioprina al tratamiento de la hepatitis autoinmune. Nada, respecto al, no sé si vos querías hablar algo de la satioprina, queríamos hacer algún comentario adicional, pero en principio transmitir ese concepto: hepatitis autoinmune que debuta de forma aguda, clínicamente aguda, como una hepatitis aguda, y ictérica, con valores en este caso que llegaron casi a 25 de bilirrubina, es un cuadro de extremada gravedad, así en principio no haya un compromiso de la función hepática, porque el no apagar el incendio a tiempo, obviamente que se paga con la muerte o la necesidad de trasplante. Bueno, también, mi nombre es Victorio Cervera, soy patólogo acá en el programa, y bueno, me sumo a Marcelo en las felicitaciones de las presentaciones, me parecieron también muy interesantes. Con respecto al caso clínico que comentaban de la satioprina, yo lo único que quiero agregar respecto a hepatitis autoinmune es que ya desde hace algunos años, desde 2010 aproximadamente, se presentaron trabajos, algunas series prospectivas con estudios controlados que demostraron la no inferioridad de budesonide versus prednisona en el tratamiento de inducción y mantenimiento de la hepatitis autoinmune. El autor es un alemán, Mann de apellido, y integra un grupo de hepatitis autoinmune a nivel internacional, y es hoy una opción, como les digo, no inferior a prednisona.
teniendo ventajas competitivas frente a la prednisona en el hecho de no presentar eventos o complicaciones sistémicas asociadas al uso crónico de corticoides, como por ejemplo lo que sabemos, ¿no? Osteoporosis, diabetes, complicaciones oftalmológicas. Así que nada, siempre me parece está bueno recordar esto, sobre todo cuando un paciente va a quedar con uso crónico de corticoides, en hepatitis autoinmune, siempre considerar esta opción. Después, bueno, las opciones tienen algunos matices que está siempre bueno analizar, no está claro cómo y cuánto y cómo hacer el switch en un paciente que tiene prednisona y uno lo quiere pasar a budesonide. Ahí no hay tanto consenso, eso no está tan claro. Es decir, en una paciente como esta que empezó con prednisona, cómo y cuándo switchar la budesonide no está eso del todo allanado. La información tiene que ver con pacientes que arrancaron con budesonide de pique. Así que bueno, esas cositas sí son más del ambiente o del nicho, más de la especialidad en este sentido, ¿no? Pero nada, me parecía eso, recordar otra opción terapéutica. Y bueno, eso, la única consideración con budesonide en hepatitis autoinmunes es que el paciente no debe estar cirrótico, o la paciente, ya que, bueno, como su pasaje y metabolización es hepática, en el seno o en el marco de una cirrosis aumenta los niveles y el riesgo de toxicidad. Entonces, la única consideración que uno debería tener para no ponerla en estos pacientes es que no estén en una fase cirrótica. Y bueno, nada más, solo agregarles eso. Muchísimas gracias por los aportes, disculpas de vuelta por los contratiempos, pero felicitaciones a todos los presentadores y muchas gracias por los aportes de esto último que haya quedado un poco atrasado. No sé si alguien más quería comentar o preguntar algo respecto a esto último que quedó de la primera presentación o de otro de los casos. No sé si alguien más levantó la mano o escribió. Bueno, acá la Borda había dejado una pregunta de la última exposición sobre, para el doctor Pachelo, sobre el tratamiento dirigido, si puede revertir los síntomas y recuperar la funcionalidad o evitar la progresión de la espondilopatía. Sí, sí, en términos generales, el abordaje precoz, ¿verdad? Y el tratamiento precoz, evidentemente, tiene digamos, el tratamiento dirigido, tiene una incidencia clara, digamos, o una incidencia firme en la progresión de la enfermedad y control de los parámetros inflamatorios. En este paciente, obviamente, los objetivos, en primer lugar, es generar un impacto en la inflamación y disminuir la inflamación. Hay que considerar que estos pacientes están dentro del grupo de las enfermedades autoinflamatorias, donde una desregulación de la inmunidad innata genera esta actividad inflamatoria persistente y un daño fundamentalmente a nivel entesopático, que es lo que genera después las repercusiones. El objetivo, sí, el tratamiento dirigido impacta sobre eso y obviamente al impactar sobre el mecanismo lesional disminuye la progresión o impactaría sobre la progresión. Lo que uno se ha fijado con este paciente es claramente disminuir el perfil inflamatorio y obviamente evitar que genere más repercusión, ¿verdad? Lesional en el futuro de este paciente, ¿verdad? Muchas gracias. Antes de irnos, de despedirnos, primero agradecer a todos por la participación, tomarse el tiempo por compartir esta instancia tan importante para todos, sin duda a los presentadores, a los expositores que hicieron un gran trabajo en exposiciones de alto nivel. Antes de irnos queríamos recordar las vías para asociarse a la Sociedad de Medicina Interna, a través de Antel o de tarjetas de crédito, que pueden encontrar mayor información en la página web de la sociedad, que allí está, o a través del mail.
donde se les brindará toda la información, recordar los beneficios de asociarse, sobre todo para participar de cursos, becas, para poder exponer, y sin duda, en relación a esto, recordar nuevamente el Congreso Nacional de Medicina Interna y de Enfermedades Infecciosas, donde por supuesto habrá bonificación y precios especiales tanto para los residentes como para los socios de la Sociedad de Medicina. Así que nos despedimos con esto, y bueno, esperamos encontrarnos nuevamente en el segundo encuentro de posgrados que se realizará el jueves 1 de julio, con exposiciones a cargo de las clínicas médicas, Clínica Médica 1, Clínica Médica 2 y Clínica Médica A, así que ya los estamos convocando para esta nueva instancia que esperamos podamos reencontrarnos todos. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. ¿Cuándo, Mari? ¿De julio? 1 de julio, sí.